Dios les bendiga, niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los extrañamos mucho a cada uno de ustedes, pero aquí también se encuentra la hermana Eli conmigo. Hola niños, Dios les bendiga. Aquí estamos con ustedes de su salón de clases, viéndolos, hablándoles de la palabra de Dios. Sabemos que nos encontramos en un tiempo crítico donde muchas personas, nuestro mundo, nuestra tierra ha sido afectada, pero creo que este es un buen momento donde nosotros podemos invocar y buscar la presencia del Señor. Así que yo les pido a cada uno de ustedes que agarren de la mano a su hermanito, a su hermanita, a su primo, a su papá, a su mamá. Y creo que este es un buen tiempo de orar por este mundo, orar por las personas que han sido afectadas, orar por nosotros, por esta congregación, por sus familias. Sabemos que le servimos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso y confiamos plenamente que Él está en control de esta situación. Así que vamos a unirnos todos y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en este tiempo y que nos dé fortaleza. Así que agarren a sus hermanos, hermanita, y vamos a pedirle al Señor. Gracias, Señor Jesús, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, Señor Jesús, hasta este tiempo, Señor Jesús. Tú nos has aguardado, Señor Jesús, tú has aguardado esos hogares, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú ayudes, Padre Celestial, a esas personas, Señor Jesús, que han sido afectadas en esos tiempos, Señor Jesús, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que unjas, Señor Jesús, que ayudes, Padre Celestial, a cada persona, Señor Jesús, que dé sanidad, Señor Jesús, a esas personas, Señor, que se encuentran en esos hospitales, Señor Jesús, que no encuentran, Señor Jesús, el camino, Señor, que se encuentran sin fe, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Celestial, poniendo tu mano todopoderosa, Señor, sobre cada cuerpo, Señor Jesús. Te pedimos por los niños, Señor Jesús, que nos están viendo en este momento, Señor, por sus familias, Señor Jesús, Padre Celestial. Oh, gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes en este tiempo, Señor Jesús, que nos ayudes, Padre Celestial. Habla a nuestros corazones, Señor Jesús. Usa a mi hermana grandemente, Señor Jesús, que tú pongas palabras, Señor, palabra vida, Señor Jesús, esos labios, Señor Jesús, que tú quites, Señor Jesús, todo estrellamiento, Señor, que se puede encontrar en estos momentos, Señor Jesús. Oh, sí, Señor, unge nuestros oídos, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús, en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Oh, aleluya, Jesús, aleluya, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Oh, aleluya, Jesús, aleluya, mi Dios. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. En este momento yo los dejo con la hermana Eli. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, muy bien, niños. Necesito que cada quien en sus casas tomen su Biblia. Yo sé que ahí la van a tener, porque ustedes ahora tienen mucho tiempo para estar leyendo la palabra, aprendiendo sus versículos. Entonces, vamos a leer vamos a leer Marcos 6 desde el 14 hasta el 29. Yo lo voy a ir leyendo, ustedes nada más váyanme siguiendo. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista: ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: ¿es Elías? Y otros decían: ¿es un profeta? ¿O alguno de los profetas? Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Le guardaba a salvo y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías
danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pides te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pues esta historia de Juan el Bautista está triste, ¿verdad? Pero todo esto es por un propósito. Aquí en la palabra de Dios dice que oyó el rey Herodes. Bueno, el único rey es Jesús, porque este hombre no puede ser rey, yo pienso, ¿verdad? Entonces dice que la fama de Jesús se escuchaba mucho allá, que Jesús hacía milagros y que Jesús andaba predicando la palabra. Y cuando se oía esto, Herodes no pensaba que era Jesús. Él pensaba que decía: es Elías, o es tal vez Juan. Juan él le había cortado la cabeza, ya él había muerto, pero él pensaba que había resucitado. Imagínense, este hombre, el Mesías estaba aquí y él pensaba que eran otras personas, que eran otros que no lo eran, y ahora estamos en estos tiempos así. Mucha gente sabe quién es Jesús, pero no creen en él. No creen porque siguen haciendo las cosas que no le agradan a él. No van ni se entregan su vida a él. Así está Herodes. Él oía nada más, pero él decía: no, es esto. No pensaba que era el rey, que era el Salvador. Entonces cuando yo leo esta historia digo: ¿qué maldad había en esto? ¿Cómo Herodes podía pensar de esa forma así? Juan el Bautista era el que él dijo, decía él que leemos en Juan 11:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos suyos. Él andaba ahí y no lo reconocieron, él tampoco lo reconocía. Entonces esto nos deja pensar que nosotros estamos ahí pensando en otras cosas y no estamos pensando en realmente lo que Jesús ha hecho aquí, lo que Jesús vino a hacer. Cuando yo veo la historia que Juan el Bautista había preparado el camino porque decía que convertidos, él venía a hablar del arrepentimiento, él venía poniendo ese camino porque sabía que venía el Mesías, venía Jesús y venía diciendo que nos arrepintiéramos. Entonces, cuando Herodes lo mandó matar fue porque la esposa de él, que era la esposa de su hermano, Juan el Bautista, le había dicho: no es lícito que estés con la esposa de tu hermano, porque Herodes estaba ahí. Entonces, todo esto no era agradable para la mujer, por eso ella quería que Juan el Bautista no estuviera ahí. Herodes sabía que Juan era un hombre justo, era un varón santo, aún así sabía, claro, se ponía triste porque pensaba que él, sabiendo que era inocente o que era bueno y todo, él tenía que cumplir un capricho de su mujer, una mujer mala. Yo digo que mala porque esa mujer le dijo, esa tenía una hija, la hija le había danzado
ahí en ese lugar donde había ese cumpleaños, Herodes cumplía años y había danzado a esa muchacha y les había parecido bien y le dijo el Herodes, ¿qué quieres que te dé? Imagínense, un regalo. Todos a veces queremos un regalo, quiero este regalo. A veces ni nos gusta como nos lo dan. Pero esa muchacha va y le pregunta a su mamá, ¿qué quieres que pida? Nosotros confiamos en la mamá. Nosotros confiamos en que la mamá es la que nos cuida. Y de pronto ella va y dice, ¿qué quieres que pida? Y la mamá le dice, pide la cabeza de Juan. Imagínense que la mamá diga eso, es su hija. Y esa muchacha obedeció a la mamá. Fue y pidió la cabeza de Juan. El rey Herodes, Herodes se lo cumplió. ¿Qué maldad había ahí? ¿Cómo puede una madre, en vez de enseñarle a su hija lo que es bueno, cómo podía enseñarle algo tan malvado? Era un asesinato. Ahí no nomás era Herodes el que lo iba a cometer, también por parte de esa muchacha, de esa esposa. Solamente porque Juan el Bautista le estaba diciendo que se arrepintieran, que estaban en pecado, que estaban en adulterio. Cuesta seguir a Jesús. Nos va a costar, pero tenemos que hablar su palabra. Tenemos que hablar. Tenemos que obedecerla. Si a nosotros nos dicen, apréndanos un versículo, porque es del Rey, porque Él quiere que aprendas, hay que hacerlo, pero con amor. No porque tengo que hacerlo, no. Hay que hacerlo con amor. Va a costar, nos va a costar, pero nosotros tenemos que estar con esta palabra. Hay que aprendérnoslo ahorita. Niños, ustedes están así, chiquitos ahora. Pueden aprender mucho. Ahora este tiempo de gran tribulación, no se preocupen. Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar. Pero en ese tiempo tenemos que agarrarnos de ahí, de su palabra. Si no la han leído, empiecen a leerla ahora. No sabemos cuánto va a durar esto que estamos viviendo ahora, que estamos en casa. Dios hace las cosas por algo. Esto no es casualidad. Por algo están pasando las cosas, porque nosotros tenemos que tener tiempo para Dios. Porque a veces el trabajo no nos lo deja. Porque a veces los juegos no nos lo dejan. A veces en vez de estudiar vamos al parque porque nos queremos distraer, cuando la palabra de Dios es hermosa. Tenemos que amarla, atesorarla. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué siendo Juan el Bautista el primo de Jesús? ¿Por qué permitió? ¿Sabía Jesús que él estaba en la cárcel? Claro, él sabía, pero era su tiempo de Juan. Juan había hecho lo mejor. Juan había preparado ese camino. Es más, Juan bautizó a Jesús. Juan había hecho todo lo que el Señor le había mandado. La obediencia es buena. Pero saben, niños, tenemos que pasar por todo esto. Juan tenía que ya descansar. Claro, de la forma que lo hizo, no fue la mejor. Pero cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No tengan miedo ahora. A esto del virus que habla, no tengan miedo. Ustedes saben que están protegidos por Jesús. Pero búsquenlo. Búsquenlo cada día. Atesórenlo. Ámenlo. La palabra es tan hermosa. Yo cuando vi la lección me pareció triste, porque iba a hablar de un hombre que había preparado el camino para Jesús. Pero todo estaba escrito. Cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, ¿por qué yo te tengo que bautizar? Tú me tienes que bautizar. Le dice, no, es así como debe de convenir, es así como debe de ser.
Y Juan el Bautista obedeció. Un hombre de bien, un hombre santo. Herodes había hecho daño. Herodes había permitido eso. Es una historia muy, muy triste, pero todo con un propósito. Un propósito. Niños, les pido, no se preocupen por lo que está pasando. Ustedes tienen el Rey que es Jesús. Él está ahí. Él está cuidando cada paso de nosotros. No se preocupen en que si se acabará la comida. No se preocupen. Dios va a proveer. Dios va a sanar. Pero esto es con un propósito. Les voy a decir este versículo, aquí lo tengo, lo puse así, dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se está acercando, se ha acercado. Es porque Jesús viene pronto y debemos estar preparados. Dios me les bendiga, les encargo su versículo y atesoren la palabra. En el nombre de Jesús, amén.